En el nombre de Dios, bienvenidos a la primera lección del curso Interpretación de la Sura número 63 llamada Al-Munafiqun o Los Hipócritas. Esta sura fue revelada en Medina y consta de 11 versículos. Una de las etiquetas o protocolos de la oración del viernes o Salat al-Juma es que en la primera raka o ciclo se recite la sura al-Juma o viernes y en la segunda raka se recite la sura al-Munafiqun, para que los creyentes durante toda la semana recuerden las conspiraciones de los hipócritas en esta importante ceremonia de adoración y política, y estén siempre vigilantes ante sus provocaciones, sabotajes y malévolos planes. Se han narrado tradiciones sobre la virtud y la recompensa de recitar esta sura. Entre ellas se encuentra el siguiente hadiz del noble profeta del Islam, que la paz de Dios sea con él y su familia, que dice: aquel que recite la sura de los hipócritas estará libre de la hipocresía. Hadiz que encontramos en el libro Majma al-Bayan, inicio de la sura al-Munafiqun. Comencemos escuchando la recitación de los primeros 4 versículos de esta sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Cuando los hipócritas vienen a ti y dicen: atestiguamos que tú eres en verdad el mensajero de Dios. Dios sabe que tú eres su mensajero, y Dios da testimonio de que los hipócritas son unos mentirosos. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Los hipócritas han tomado sus juramentos como escudo y han desviado a otros del camino de Dios. ¿Qué mal están haciendo? ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Esto es porque ellos creyeron y luego negaron la fe, por lo tanto, se ha sellado en sus corazones y no comprenden. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله Cuando los ves, te asombran sus apariencias, y si hablan, escuchas sus palabras. Son como maderos apoyados, creen que cada grito es en su contra. Ellos son el enemigo, así que cuídate de ellos, que Dios los mate. ¿Cómo pueden estar tan extraviados? Antes de que nos adentremos en la interpretación de estos versículos, parece necesario mencionar el contexto. El tema de la hipocresía y los hipócritas en el Islam se planteó desde el momento en el que el profeta, la paz y bendiciones sean con él y su familia, emigró a Medina, cuando los fundamentos del Islam se fortalecieron y su victoria se hizo evidente. Por lo contrario, en Meca y durante el tiempo de los inicios del Islam antes de la Hégira, prácticamente no existía la hipocresía, ya que los opositores poderosos decían y hacían abiertamente todo lo que querían contra el Islam y no temían a nadie, por lo que no necesitaban de esta vil herramienta para corroer el Islam ni a los musulmanes. En los primeros días del Islam, los musulmanes eran perseguidos y no había beneficio mundanal para aquellos buscadores de ganancias que quisieran pretender ser musulmanes de manera hipócrita. Por lo tanto, la población de los hipócritas era muy pequeña.
Cuando el Islam se infiltró y se extendió en Medina, puso a sus enemigos en debilidad e impotencia. A partir de ese momento, expresar abiertamente la oposición se volvió difícil, problemático e incluso imposible. Por lo tanto, los enemigos derrotados cambiaron de apariencia y aparentemente se unieron a la religión del Islam, pero en secreto continuaban con sus acciones destructivas. Es desde aquí que se puede entender por qué tantos versículos se revelaron sobre los hipócritas en Medina y no en la Meca. También es notable que el problema de la hipocresía y los hipócritas no se limita al tiempo del profeta, sallallahu alaihi wa alihi, sino que cada comunidad se enfrenta a él. Por esta razón, es necesario examinarlo detalladamente y explorar los análisis del Corán sobre este tema, no como un problema histórico, sino como un problema actual. Debemos encontrar en él una fuente de inspiración para combatir el espíritu de la hipocresía y enfrentar a los hipócritas en las sociedades islámicas contemporáneas. Otro punto importante es que el peligro de los hipócritas para cualquier comunidad es mayor que el peligro de cualquier otro enemigo. Por un lado, su identificación a menudo no es fácil, y por otro, son enemigos internos que a veces se infiltran tan profundamente en la sociedad que separarlos resulta muy difícil. Además, sus diversas relaciones con otros miembros de la comunidad dificultan la lucha contra ellos. Es por esta razón, a lo largo de su historia, que el Islam ha sufrido los golpes más duros por parte de los hipócritas, motivo por el cual también el Corán ha dirigido sus ataques más severos hacia los hipócritas, golpeándolos más duro de lo que ha golpeado a ningún otro enemigo. Dado este contexto, volvamos a la interpretación de los versículos. El primer discurso que el Corán plantea aquí sobre los hipócritas es su declaración falsa de fe, que es la base principal de la hipocresía. Dice el versículo así: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Cuando los hipócritas vienen a ti, dicen: testificamos que eres ciertamente el mensajero de Dios. Seguido el Corán añade: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Dios sabe que tú eres su mensajero, pero Dios da testimonio que los hipócritas son mentirosos. A partir de aquí, se revela el primer indicio de hipocresía, que es la dualidad entre lo aparente y lo interno. Ellos profesan la fe con sus palabras, pero en su corazón no hay rastro de fe, siendo esta falsedad y doblez tanto interna como externa el eje central de la hipocresía. El testimonio de los hipócritas sobre la misión del profeta del Islam, desde el punto de vista de la información que expresan, es correcto. Sí, pero el profeta Muhammad es el último mensajero de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista del enunciante del testimonio, ya que era contrario a su creencia, se considera una mentira. Por lo tanto, el Corán dice: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Tú eres el mensajero de Dios, pero ellos están mintiendo. En otras palabras, los hipócritas no querían dar testimonio sobre la misión del profeta, sino más bien querían expresar su creencia en su profecía y sin duda eran mentirosos en este testimonio. Algunos comentaristas han expuesto una máxima o adagio que dice que muchos animales como los ratones del desierto, los zorros y las serpientes hacen dos agujeros para su madriguera, uno visible por el que entran y salen y otro oculto por el que escapan si sienten peligro. A este agujero en árabe se le conoce como nafiqa. Esto lo encontramos en el libro Ruh al-Bayan, volumen 9, página 529. De esta manera, munafiq, la cual es la palabra que en árabe significa hipócrita, es alguien que elige un camino oculto para sí mismo, con tal de infiltrarse en la sociedad
a través de engaños y acciones ocultas, y cuando se enfrenta a un peligro, escapa por otro camino. El siguiente verso aborda el segundo signo de los hipócritas diciendo lo siguiente. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. Los hipócritas han tomado sus juramentos como escudo y han desviado a otros del camino de Dios. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ¿Qué mal están haciendo? Este es uno de los efectos de la hipocresía, donde se cubren a sí mismos con un manto sagrado en el nombre del Señor y con juramentos sólidos, ocultando su verdadero rostro y atrayendo a la gente hacia ellos mientras los desvían por este camino del desvío. Esta interpretación muestra que siempre están en guerra y en conflicto con los creyentes, y nunca se debe dejarse engañar por su apariencia y su elocuencia. Es cierto que en algunas ocasiones una persona no tiene más opción que hacer un juramento, o al menos el juramento ayuda a resaltar la importancia del asunto en cuestión, pero no es un juramento falso ni un juramento por cualquier cosa o acción, ya que esa es la manera de actuar de los hipócritas. Los comentaristas han mencionado para la frase "Saddu an sabilillah" o "se apartaron del camino de Dios" lo siguiente: impedir que otros sigan el camino de Dios mediante el uso de juramentos falsos. Es el propósito de los hipócritas con estos juramentos, los cuales buscan engañar a los demás. No solo hacen juramentos falsos a la gente, sino que, como se menciona en el verso 18 de la Sura 58, al-Mujadila, o la discusión, يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. el día en que Dios los resucite a todos le prometerán a Él como os prometen a vosotros, calculando que están sobre algo firme. ¿Acaso no son ellos los mentirosos? Incluso en el día del juicio, en la presencia de Dios, recurren a juramentos falsos. Y esto muestra que este acto forma parte de su ser, que incluso en la resurrección y en la presencia de Dios, repiten esta acción vil. El siguiente versículo se ocupa de las acciones incorrectas que son la razón principal de este comportamiento. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Esto se debe a que ellos primero creyeron y luego se volvieron incrédulos. Por lo tanto, se ha sellado sus corazones y no comprenden la verdad. De hecho, los hipócritas se dividen en dos grupos. El primero corresponde a aquellos cuya fe es superficial y aparente desde el principio, y el segundo a aquellos que tuvieron una fe verdadera al principio, pero luego adoptaron el camino de la apostasía y la hipocresía. El versículo en discusión se refiere al segundo grupo. El sentido aparente del versículo muestra que al principio realmente creyeron, pero después de examinar el sabor de la fe y presenciar los signos de la verdad del Islam y el Corán, tomaron el camino de la incredulidad, pero con hipocresía, no abierta y explícitamente. Esto llevó a que Dios les quitara la capacidad del discernimiento y los privara de comprender la verdad. Si no hubieran reconocido la verdad desde el principio, podrían haber tenido una excusa, pero después de reconocer la verdad y tener fe, si la abandonan, Dios les quitará la gracia. Luego se presentan más señales de ellos diciendo: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. Cuando los ves, su apariencia externa te sorprende. Tienen una apariencia adornada y caras cautivadoras. Además, hablan de una manera dulce y atractiva. Sobre ello el Corán dice: cuando hablan, les escuchas con atención. Aparentemente no se dirigen a una persona en particular,
sino que es un discurso general dirigido a cualquiera que los vea y escuche sus palabras, porque los hipócritas siempre intentan mostrar una apariencia atractiva y hablar de manera elocuente y convincente. Por lo tanto, no solamente el mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia, es el destinatario de esta ley o dirección. El significado es que se debe de entender que los hipócritas adoptan esta forma y que tienen una apariencia engañosa y aspectos encantadores que a todos atraen y disfrutan escuchar sus palabras bien elaboradas y agradables. Esta es la apariencia, pero internamente son como troncos secos apoyados en una pared. Tienen cuerpos sin vida, rostros sin sentido y estructuras vacías, sin independencia ni voluntad firme ni fe, o sea, como troncos secos apoyados en una pared. Algunos de los intérpretes han narrado que Abdullah ibn Ubay, el líder de los hipócritas, era un hombre robusto de aspecto agradable, elocuente y con una lengua suave, el cual cuando entraba a una reunión con el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa alihi, junto con un grupo de sus seguidores, los compañeros se maravillaban de su apariencia y escuchaban atentamente sus palabras. Pero ellos, debidos a su arrogancia, se acercaban a la pared y se apoyaban en ella, influenciando con ese modo la reunión a través de su apariencia y palabras que cautivaban. El versículo hace referencia a su situación y añade que están tan vacíos de confianza en Dios y de confianza en sí mismos que يحسبون كل صيحة عليهم consideran cada grito levantado contra ellos como algo en su contra. Un extraño temor y horror siempre gobierna sus corazones y almas, y una actitud de sospecha y negatividad impregna todo ser, incluso tienen miedo de su propia sombra. Esto es otro signo de los hipócritas. Al final del versículo advierte el mensajero de Dios: هم العدو فاحذرهم ellos son tus verdaderos enemigos, así que ten cuidado de ellos. Luego dice: قاتلهم الله أنا يؤفكون. que Dios los mate. ¿Cómo pueden ser tan extraviados? Con esto, damos final a esta lección. Hasta pronto.